Muy buenos días, televidentes. Estamos el día de hoy con el grupo de segundo de secundaria del Colegio Quebec para hablar de un tema que sin lugar a duda ha causado controversia a lo largo del tiempo. Antes de dar inicio, les presentaré a nuestro grupo de panelistas. Ellos son Zaret Abigail Vázquez, Emanuel Salazar, Briana Ponce, Jessica Huicochea, Lidy Salí, Dana Perdomo y su servidora Paola Flores. Nuestro tema es el bien y el mal. Comenzaremos hablando de lo que es el bien. En mi opinión, ese es el valor que se les ha otorgado a las acciones mediante la práctica de la nobleza, etc. ¿Qué me puedes decir, Dana? Pues desde mi punto de vista, el bien es lo que la sociedad juzga como actividades correctas hechas por una persona con buenos valores. Esta característica también se le da a cosas u objetos, pero todo depende de la persona a quien lo esté juzgando. También puede ser que determinen algo que es bueno o también que salió bien y no haya salido mal, que fue algo que estaba planeado y no algo que haya sido inventado. ¿Quisieras aportar algo, Zaret? El concepto del bien coloquialmente es algo que la sociedad espera de la gente, pero este concepto de bien puede variar debido a diferentes tipos de religión y a diferentes formas de pensar que tienen diferentes tipos de sociedades. Ahora abordaremos el tema del mal. Según yo y lo que he leído, es la ausencia del bien. ¿Qué quiero decir con esto? Son la práctica de antivalores y el uso de astucia para arruinar algo. ¿Algo que me puedan compartir, compañeras? Bueno, pues muchas veces la sociedad ha tachado lo mal como lo incorrecto y lo que no debemos hacer o lo inmoral. Lo malo, al contrario del bien, es lo que a la gente le desagrada. Como vimos hace rato que el bien era lo que la gente esperaba, el mal es lo que la gente no espera de otra gente, se podría decir así. También depende mucho de quién lo esté juzgando, ya que son valores relativos. Bueno, el mal también indica la ausencia de moral, bondad y caridad. También indica el afecto por el entorno y quienes nos rodean. Sus puntos me parecieron sumamente válidos. Ahora abordaremos nuestro tema general, el bien y el mal. ¿Qué sería esto, Zaret? Como lo venimos viendo, lo bueno y lo malo solo son puntos de vista porque ninguna sociedad es igual a otra. Les quiero compartir una frase de un filósofo japonés que dice: la gente vive apoyándose en el conocimiento y la conciencia, y por lo tanto denomina realidad a lo que creen que es correcto, pero nadie se ha detenido a pensar en realidad qué es lo correcto. Entonces es un pensamiento abstracto y no se sabe que tu realidad, o sea, lo que consideres lo correcto, sea solo una ilusión, o lo que consideres malo. La gente vive dentro de su propia convicción. Quisiera aportar a esto lo que ya habíamos comentado mi compañera Briana y yo. Todo esto de juzgar las cosas buenas o malas depende del punto de vista de las personas y también depende de las religiones y costumbres que tenga o de la manera en la que fue educado. Todo esto se le suma también a la educación que le hayan dado a los padres o a los hijos, también como dicen que la educación empieza en casa y los valores también se reflejan mucho en la casa y en fuera, como que eres más respetuoso y que no, eso sería algo bueno. Bueno, también suelen decir que el bien y el mal no existen, que esto es cuestión de conveniencias y es conforme a nosotros nos parezca mejor las cosas. Es cierto que los valores éticos influyen mucho, pero ¿hasta qué punto es capaz de actuar el sujeto con tal de dar a conocer su ética? Ahora hablaremos del bien y el mal común. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo regular, cuando un niño aplica una conducta inadecuada, por así decirle, le decimos está mal. ¿A qué nos referimos con que está mal? Y en ese caso, ¿qué estaría bien? Lídice, por favor. Bueno, podríamos decir que lo que está bien es cuando un niño se comporta bien respecto con los adultos o con adultos mayores. Y bueno, ¿qué me puedes decir, Dana? Bueno, pues también luego los padres quieren
moldear a su hijo conforme a lo que a ellos les enseñaron o las costumbres que ellos tengan. Así que le empiezan a decir, no hagas esto porque está mal, o felicidades, te mereces esto porque hiciste algo bueno, aunque en realidad eso dependería bastante de la manera de pensar de las personas o de la manera en la que nuestros abuelos educaron a nuestros padres y lo que ahora nuestros padres nos están enseñando a nosotros. Todo influye también en cómo lo haya visto su padre. Si es algo bueno, pues te van a dar un regalo, pero si es algo malo, te van a regañar y te van a explicar por qué es malo y por qué no lo tienes que hacer. La relatividad del bien y el mal va cambiando porque depende de muchos factores. Por ejemplo, como ya lo dije anteriormente, qué tipo de religión eres, cómo te han educado en casa, como lo mencionaste, que el ejemplo que nos diste, pero en sí lo bueno y lo malo no podría decir que es un concepto fijo, porque hay diferentes tipos de personas en el mundo con pensamientos diferentes al nuestro. Desde hace años hemos visto que en los cuentos de hadas el bien se ha reflejado como princesas y príncipes, mientras que el mal con dragones y temibles fieras. Eso sería un estereotipo, ¿no es así? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que muchas veces marcamos cosas con estereotipos y les decimos que es malo, pero no siempre, bueno, como el ejemplo que nos pusiste, los dragones no siempre suelen ser malos y las princesas no siempre suelen ser buenas. El bien y el mal pueden ser considerados estereotipos, ya que solo buscan juzgar a las personas dependiendo de que te convenga. Y como dice el dicho, que nunca juzgues un libro por su portada. Puede que el dragón, a pesar de que se vea horrible, de que no tenga nada de atractivo, de que no puedas confiar en él, sea la mejor persona y te pueda ayudar hasta más que una princesa que se ve mejor y que piensas que es buena. Y bueno, la sociedad ha creado varios estereotipos para marcar a las personas como buenas o como malas. En este caso, también influyen mucho el poner color a algo o a alguna cosa. En este caso, al dragón siempre se le va a asignar un color oscuro que tenga que ver con lo que la gente considera malo, y a las princesas muy coloridas y todo eso, aunque en realidad eso no es de verdad el bien y el mal, solo son maneras de distinguirlos, pero todo es a causa de la sociedad. Entonces hemos quedado que el bien y el mal se basan en estereotipos, pero ¿realmente existen? Porque el mal es la ausencia del bien y el bien es la ausencia del mal. El uno depende del otro, ¿no es así? Estoy de acuerdo con lo que tú comentaste, pero el definir el bien o el mal en nuestros días es como perder el tiempo prácticamente, porque como lo vengo comentando desde el inicio de este tema, el bien para unas personas puede ser una cosa y para otras otra, como el ejemplo del dragón que nos pusiste, nuestros antepasados y de generación en generación vamos aprendiendo lo que nos enseñan, y en este caso nos van enseñando estereotipos, como tú bien lo comentaste. Entonces, como mis compañeros comentaron, que al dragón lo ponen como malo por su forma de ser para unas personas, y a la princesa le ponen buena por su forma de ser también para otras personas. Bueno, pues el bien y el mal normalmente no existe, o las personas lo definen así, porque una persona puede tener como en una balanza el bien y el mal. De un lado tienen el bien y del otro del mal, y siempre van a estar como en equilibrio, y depende de las personas cómo lo juzguen. Yo creo que el bien y el mal no existen, y como tú dices, Pamel, unos se complementan con el otro. Y bueno, Alberto Hurtado decía, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Uno se complementa al otro, siempre va a haber la contraria de algo. Siempre va a haber el lado bueno y el lado malo de las cosas. Siempre se ha hecho así y siempre hasta se ha clasificado de esa manera. Un gran ejemplo es el yin y el yang, que todos lo conocemos. El lado oscuro es el yang, y se podría decir que eso siempre se va a caracterizar como el lado malo, y el yin el lado bueno, pero en realidad son maneras de separar, y todo regresa al mismo punto. Todo se deriva de la manera de pensar de las personas y cómo lo quieren juzgar. Este tema nunca deja de causar controversia debido a que hay infinitas posibilidades de si existe o no, así que sería inútil gastar muchas palabras intentando justificar que no existe el bien y el mal absolutos, así como no existen el bien y el mal reales. Bueno, conforme a mi opinión, estoy de acuerdo.
el bien y el mal no existen, es sobre nuestras conveniencias y siempre lo que nos convenga va a ser lo mejor para nosotros. La pregunta que tú nos hiciste, si en realidad existe el bien y el mal, han traído muchos problemas. Por ejemplo, uno de los problemas más característicos de esta pregunta ha sido las guerras entre países. ¿Por qué? Porque los países, cada diferente país tiene su diferente forma de pensar y como no están de acuerdo, pues para unos es algo malo y para unos es algo bueno y pues chocan los pensamientos y se crean las guerras. Han tocado un punto crítico aquí, la benefacción. Es decir, siempre vamos a considerar bueno al bien común, al bien público. Lo que nos haga algún daño o algo así va a ser el mal, obviamente. Entonces lo estamos haciendo por beneficio propio, ¿no es así? Quizás sí, quizá el bien y el mal solo lo hacemos por conveniencia y para poder juzgar las acciones o actitudes que tiene una persona. También podría decirse que tú haces algo malo para ti o algo bueno para otra persona. Un ejemplo sería que un padre lleva a su hijo a entrenar fútbol. El papá está ocupado y para él sería malo faltar al trabajo o hacer algo que ellos estaban planeando y no hacerlo por llevar a su hijo. Pero esto lo hacen porque demuestran su amor a su hijo, porque es algo bueno para él, o sea, su hijo, y malo para el padre. Pues como decías, Paola, las cosas lo hacemos más por beneficio propio y pues normalmente lo bueno y lo malo se tacha como lo piensan las personas y las diferentes maneras de pensar. También para tomar decisiones incluso tenemos que considerar las opciones y ver para nosotros cuál nos conviene, qué sería la buena opción y lo que es malo o lo que nos va a perjudicar, que es una opción que obviamente no vamos a elegir o tomar porque consideramos que es malo, pero siempre va a ser para nuestro beneficio. Bueno, con eso llegamos a una conclusión. Siempre van a estar estereotipados, cada quien los va a catalogar de diferente forma, pero realmente depende de cada quien. Todos vamos a ver las acciones, las vamos a diferenciar, pero nunca vamos a estar de acuerdo. Nos despedimos de ustedes y les agradecemos por la atención prestada. Este fue el grupo de segundo de secundaria del Colegio Quebec. Gracias.